Vamos a analizar el módulo de ruteo, es el primer módulo que tenemos en este nuevo curso. Y quisiera hacer énfasis en algo. Es uno de los módulos más importantes de todo el curso avanzado. Y la razón es muy simple. Al menos el 70% de la problemática de Telecom lo vamos a resolver con esto. El análisis de qué pasa con un paquete empieza desde aquí. No nos vamos a pelear un poquito con capa 1 y capa 2, llegado un momento vamos a hacer las implementaciones necesarias. Sin embargo, el ruteo es lo que realmente va a permitirnos explotar todas las capacidades de esta excelente pieza de Telecom. Entonces, en el ruteo está gran parte del diseño que vamos a realizar, las tareas más importantes. Entonces es algo que, independientemente de los aspectos de protección de contenido que vamos a establecer, de la parte de seguridad, inclusive del tema de firewall, son temas que tenemos que tener muy claros en todo momento, desde la perspectiva de cómo se manifiesta un paquete y cómo se comporta un paquete dentro de la caja. Eso sería lo más importante a decir al respecto de este tema de manera introductoria. En términos generales, ¿qué vamos a lograr hacer al final de este capítulo? Vamos a poder interpretar la información del ruteo en la tabla de ruteo de nuestra caja. Podemos darnos cuenta qué rutas están instaladas, cuáles son productivas, cuáles están fuera de lugar, cuáles sí están declaradas pero no están activas por alguna razón. Vamos a poder empezar ya con temas de troubleshooting interesantes, porque mucho del troubleshooting se va a manifestar en temas de ruteo. Vamos a configurar también mecanismos para construir balanceo y para construir redundancia de enlaces, que es un tema central para todas las organizaciones. Pocas organizaciones hoy en día tienen solamente el enlace. Y lo más importante, vamos a hacer un análisis de cómo se hace la precedencia de toma de decisión al respecto de una ruta específica a ser utilizada. En esencia, nosotros conocemos como que el ruteo es ese proceso de mover paquetes de una red a otra. Y normalmente estamos considerando siempre el ruteo como una decisión de transferencia de información. Y tiene que ver, pero dado que tenemos un equipo que es un firewall, un equipo de seguridad, las decisiones no empiezan tan tarde. Las primeras decisiones que se toman precisamente cuando el paquete llega. Y no es una decisión al respecto de por dónde voy a enviar el paquete, sino es una decisión tan simple como decir, el paquete puede y debe ser procesado o no. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un equipo de seguridad. Vamos a encontrar lo que es una tabla de ruteo tradicional, ya funcional, donde vamos a poder identificar claramente cuál es su origen, si fue una ruta estática, si fue dinámica, por dónde fue aprendida, por qué protocolo, cuál es la red, cuál es el gateway, y en términos generales los elementos que nos permitan, estando en producción, cuándo va a ser utilizado. ¿Estamos de acuerdo? Algo muy importante de analizar es esto. Nuestro firewall es un firewall de estados. Dado que nuestro firewall es un firewall de estados, no rutea paquetes, establece decisiones de ruteo desde la perspectiva de una sesión. Entonces llega el primer paquete y se toman las decisiones de ruteo necesarias para que ese paquete egrese adecuadamente y se procese adecuadamente. Pero esa vida de esa decisión dura lo que dura la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros ruteamos sesiones, no ruteamos paquetes, como si fuera un equipo de telecom convencional. Básicamente vamos a empezar a tener algunos parámetros que nos ayudan a identificar la toma de decisión de una ruta, y esos tienen que ver con la distancia en las métricas, para empezar. Pero una ruta en esencia es algo que puede ser construido de manera estática, ya sea porque yo la coloco o porque defino por medio de DHCP o PPPoE que esa interfaz va a adquirir una ruta de default, o por mecanismos de protocolos dinámicos de ruteo, que como habíamos dicho, la caja soporta un buen set de ellos, que sería RIP, BGP, USPF y STUIS. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los elementos centrales de una ruta. Esto es lo que vamos a estar trabajando. En esencia es lo que sería nuestra red de destino, nuestra IP, nuestra máscara, nuestra subred en términos generales. Lo siguiente es qué interfaz y qué gateway voy a utilizar para egresar los paquetes con ese destino específico.
una distancia que le va a dar un nivel inicial de preferencia a esa ruta, lo que sería una métrica que vamos a discutir posteriormente, prioridad, el dispositivo en términos generales y una estrategia para identificar si la ruta es productiva cuando es una ruta tipo estática. Porque cuando yo determino una ruta estática estoy confiando en que ese gateway va a ser productivo. Tengo que tener un mecanismo para identificar que ese gateway ya no es productivo. Y en eso nos vamos a apoyar por medio del gateway detection. Bueno, una ruta estática, como había dicho, se construye manualmente o se construye por una declaratoria específica sobre una interfaz por su mecanismo de direccionamiento. Las rutas dinámicas van a estar operando más bien en un contexto de protocolos, donde requiere otros dispositivos operando los mismos protocolos de ruteo para que podamos intercambiar y anunciar nuestras rutas. Y como había comentado, es RIP, OSPF, RGP y ISTURIS son los que tenemos los mecanismos que soportan FortiGate. Entonces no es muy complicado porque si tengo, por ejemplo, un dispositivo que maneja un ruteo propietario o que tiene rutas estáticas, él puede hacer una redistribución de esas rutas por medio de un mecanismo de este tipo y puede anunciarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como por ejemplo, que tengamos a Cisco trabajando en IGRP, ya no tan común, pero puede suceder. Tenemos a Cisco trabajando en IGRP y haciendo una redistribución de esas rutas de IGRP por OSPF. Y nosotros nos empatamos con Cisco por medio de OSPF y podemos intercambiar rutas. Tenemos rutas por default. Estas son por default, los podemos cambiar, los settings pueden cambiarse en la caja. Y las directamente conectadas por default van a tener una ruta de cero. Digo, una distancia de cero. Los que obtenemos por el gateway por default, por PFPoE o por DHCP van a tener una distancia de 5. Las rutas estáticas manualmente escritas va a tener una distancia de 10, el exterior BGP va a tener de 20, las rutas OSPF 110, RIP 120 y interior BGP 200. De tal suerte que intrínsecamente ya tengo preferencias. Mis rutas estáticas por default serán preferidas a las rutas que yo establezca por ruteo dinámico. Algo muy importante es que tenemos manera de analizar desde el GUI mi tabla de ruteo productiva. No es la que se ha definido, es la que está en producción. Es la que conoce el kernel del FortiGate y es la que voy a utilizar para tomar sus decisiones. No importa cuántas rutas yo haya declarado, las que tengo aquí en monitor son exactamente las rutas que va a utilizar el kernel del sistema operativo de FortiGate para ingresar a sus rutas. Y si yo fuera a presentar el examen de certificación, recordaría esto, porque finalmente la manera en que se elige una ruta tiene esta mecánica y puede sonar muy simple y obvia, el primer paso sobre todo. La ruta se considera solo si la interfaz de ingreso no está caída. Suena muy natural, pero sin embargo es parte del proceso. Y en un momento dado yo puedo determinar que una interfaz está caída y por eso es que esa ruta no está instalada en la tabla de ruteo, o en lo que nos llamamos nosotros el Forwarding Information Base, y por esa razón no va a ser considerada. Cuando yo tengo rutas, múltiples rutas a la misma subred, voy a tomar la primera distancia. La que tenga una distancia más pequeña es la que voy a preferir. Ese sería el segundo criterio. Si yo tengo rutas dinámicas, donde tengo múltiples rutas al mismo destino, y tienen la misma distancia, voy a utilizar la menor métrica como el diferenciador para elegir una ruta específica. Cuando estoy hablando de rutas dinámicas igual, tengo múltiples rutas al mismo destino, tienen la misma distancia, tienen la misma métrica, ahí va a depender del protocolo en términos de preferencia. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que yo ya tengo esto, estoy construyendo realmente mis rutas productivas. Voy a tomar la mejor ruta. ¿Qué es la mejor ruta? Aquella que es más precisa en su definición. Por ejemplo, si yo tengo una ruta a la red 192, 168, 00, diagonal 16, y tengo una ruta a la 192, 168, 1, 3 o 10, diagonal 24, y va un paquete a la 192, 168, 1, 20,
va a ser elegida la segunda ruta, no la primera, porque es más específica. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, y algo muy importante, es que tengo un modificador de ruteo. Ese modificador de ruteo le llamamos políticas de ruteo, pero en términos más estándares se le nombra como Policy Based Routing, que tienen la mayoría de los dispositivos de ruteo y que tiene precedencia antes de ver las tablas de ruteo. ¿Qué significa que tiene precedencia antes de ver las tablas de ruteo? Significa que puede ignorar la tabla de ruteo, porque estoy forzando, dependiendo de ciertos parámetros del paquete en términos generales, puedo forzar un destino diferente al que está declarado en las tablas de ruteo. Y es tan poderoso este concepto, tan poderoso y tan definitivo, que afecta inclusive a las redes directamente conectadas. Esto es, yo puedo tener la 192.168.1.0/24 en Milán y podría buscarla por políticas de ruteo a través de internet, con una sola excepción, y esto no está en el curso y esto no está documentado, con la excepción de las direcciones que tienen las interfaces específicamente. Esto es, si la dirección de la LAN es 192.168.1.254 y yo hago una política de ruteo que mande los paquetes a ese destino por otra interfaz diferente a esta, va a funcionar para todos los destinos a excepción de la 192.168.1.254. No se la sabe. No se la sabe. La definición física de una interfaz se sobrepone a cualquier estrategia y modificación del ruteo. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Esto sería el proceso de refresh de una tabla de ruteo. Checo mi caché de ruteo. Si tengo aquí el comando específico que me va a permitir ver el caché de ruteo. Veo un paquete, si está en el caché, utilizo el caché y ya tengo un camino para ingresar el paquete. Si no, ¿qué va a suceder? Utilizo el Policy Based Routing, las políticas de ruteo. Por eso es que se antepone a cualquier estrategia de ruteo que habíamos establecido. Si ya lo tengo definido, la ejecuto. Si no, hago un análisis del Forwarding Information Base, que es mi tabla de ruteo vigente, mi tabla de ruteo que ve el kernel, el Forwarding Information Base. Si le doy hit, si tengo una ruta específica, la manejo como destino para mi paquete, y si no, ¿qué hago aquí? Dropeo el paquete. Si no tengo una ruta funcional para ingresar el paquete se tira. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, muchas veces no se tira porque tengo una ruta de default, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto qué hace? Que se vaya al internet. ¿Ok? Ahora, el Forwarding Information Base, ¿cómo se construye? Se puebla a través de la tabla de ruteo, ya sea por redes directamente conectadas, por rutas estáticamente definidas o dinámicamente aprendidas. ¿Estamos de acuerdo? Este sería un esquema muy interesante que no deben de olvidar, un esquema mental cuando analicen el paquete como tal. ¿Qué esperarían que sucediera con un paquete cuando ustedes están observando el Forwarding Information Base y el Policy Based Routing? Que tienen que ser esos dos elementos en combinación para ver realmente qué está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente tenemos la selección de rutas. Fíjense, esto es bien interesante. Una ruta se va a elegir 2 veces para cada sesión. La primera, para el llamado, vamos a decirlo así, si habláramos de TCP, del SYNC, del paquete de SYNC, y en el regreso para el paquete del SYNAC. En ese momento se toman las decisiones de ruteo. ¿Por qué? Porque esa información se puebla en la información de la sesión, no solo el destino ruteado en el sentido en que se construyó la política, sino el sentido de regreso de los paquetes. Entonces voy a analizar cuál es el router que voy a utilizar para los paquetes que atravesando el FortiGate salen y los paquetes que atravesando el FortiGate entran y regresan. Y en ese momento se construye todo el ruteo de la sesión. Cuando yo tengo el SYNC enviado, que tengo un estado de SYNC enviado, en ese momento se establece la ruta de egreso de
salida o en el sentido de la política. Y cuando regresa el primer paquete sin A, en ese momento se hace el análisis de cuál es la ruta que voy a tomar, porque puede ser que haya varios gateways hacia adelante. Se toma la decisión de la ruta del paquete de regreso y entonces ya se establece todo el ruteo para esa sesión durante el tiempo de vida de esa sesión. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener un concepto muy interesante que nos permite sacar ventaja de una multitud de enlaces, y es el equal cross multiply. Vamos a llamarle balanceo de enlaces. Este mecanismo nos va a permitir poder tener varios enlaces y aprovecharlos para hacer navegaciones y procesos de acceso a internet de manera balanceada. Yo, en lo personal, tengo casos en los cuales tenemos algunos usuarios finales que dicen: es muy caro tener un enlace dedicado, prefiero tener varios ADSLs. Y tiene mucho sentido. Tengo incluso un usuario final que tiene 8 ADSLs pegados a una caja y paga muy poquito y navegan con mucha alegría todos los usuarios. ¿Por qué? Porque los consolidamos desde la perspectiva de ruteo. Se instalan rutas de default y se genera un proceso de balanceo y se aprovechan todos los enlaces. Ahora tenemos varias estrategias para aprovechar esos enlaces y hacer el balanceo. Una de ellas es basada en el origen y es el de default. ¿Y esto qué significa? Al último octeto de la dirección IP de origen se le hace un checksum y se le hace, más que el checksum, se le hace una operación de división entre el número de enlaces. Si tengo 4 enlaces, se hace un residuo de 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces obtengo un 0, 1, 2 o 3. Entonces, si es 0, se va por el enlace 1, si es 1, se va por el enlace 2, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me permite que un usuario sale por un enlace, el otro usuario siempre va a salir por el otro enlace. Si por alguna razón se cae un enlace y sigo balanceado, pues ahora ya nada más tengo 3. Ahora la división se hace entre 3 enlaces. Se recalcula y a lo mejor tú sales por el mismo enlace que por alguna razón. ¿Estamos de acuerdo? Y así es como empiezo a utilizar los enlaces. Entonces, si están de acuerdo, no es un balanceo por paquete, es balanceo por sesión. Para efectos prácticos es un cuasi balanceo de enlaces, pero funciona perfectamente en la mayoría de los casos. Sí, porque no hay confusión de los paquetes, se garantiza la conexión por uno solo y ahí si se cae, pues tiene que cambiar a otro y eso. Es correcto, pero concretamente tiene algo que ver la cantidad de tráfico que yo genere en una sesión o en otra sesión para tomar decisiones de veras. No. Entonces, por eso hablaba de un cuasi balanceo, porque puedo yo tener una sesión de alta transferencia de datos y otra sesión de muy poca transferencia. Más bien es balanceo de usuarios. Y es balanceo de usuarios, y es balanceo de IPs, pero para ese usuario todas sus sesiones. Entonces, si resulta ser que yo tengo usuarios de alto uso y coinciden con el mismo enlace, voy a tener más sobrecargado un enlace que los demás, por razones obvias. ¿Estamos de acuerdo? Depende de mis condiciones. La segunda estrategia es una donde yo establezco pesos y se hace un round robin, pero con peso. Por ejemplo, si yo a un enlace le pongo un peso de 1, al segundo enlace le pongo un peso de 2 y al tercer enlace le pongo un peso de 3, la suma total de los enlaces de los pesos me da 6. Entonces, un sexto de las sesiones se van por aquí, 2 sextos de las sesiones se van por aquí y en la mitad de las sesiones se van por el último enlace. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sí yo puedo tener como un usuario sesiones montadas en los 3 enlaces. ¿Tiene sentido hacer esto? Sí, porque a veces no tengo enlaces equivalentes. ¿Qué tal que tengo una ADSL de 2 megas y le pego una ADSL de 4 megas y otro ADSL de 8 megas? Pues tengo que hacer algo así, ¿están de acuerdo? Pues preferible que le diga 1, 4 y 8 en pesos y entonces vamos a estar balanceando de esa manera, mucho más coherentemente. ¿Estamos de acuerdo? Y el último esquema de balanceo, que es split over. ¿Cómo funciona? Voy a utilizar el primer enlace hasta que se llene.
luego el segundo enlace hasta que se llene, luego el tercer enlace hasta que se llene. Aquí tengo que declarar anchos de banda entre antecesamente en la interfaz en lo particular, ¿estamos de acuerdo? Pero va a funcionar de esa manera. Entonces yo voy a ver cero utilización en el n-1, en los n-1 enlaces restantes y 1 con utilización. Cuando este se satura, empiezo a usar el segundo y así me voy. Es una estrategia que puede funcionar también. Sobre todo cuando yo tengo algunos enlaces donde es estrategias de cobro por utilización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Hasta este no lo quiero usar porque me cuesta más y me cobran por uso. Entonces solamente cuando tenga que hacer un desborde, cuando se necesite, que se use. ¿Estamos de acuerdo? Y si constantemente lo estás ocupando, ¿cuál es el recomendable? Depende de la... Yo empezaría precisamente con suspens. Empezaría por ahí. Y de ahí a ver cómo se comporta. Si tienes enlaces equivalentes. Si de entrada no tienes enlaces equivalentes, empieza con peso. Basado en peso. Yo empezaría de esa manera. Y es un buen enfoque. Y hay que ver cómo se comporta, porque cada red y cada contexto de usuarios es diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos un enlace de 20, pero estamos pensando contratar un enlace dedicado a 20. Nos brinda lo que es el enlace dedicado, nos brinda lo que es la telefonía, políticas públicas, de ideas, es un paquete. Pero estamos pensando en contratar un enlace con otra empresa, no sé hacer, de 80. Sí. Tenemos 20 y los 80. ¿Ahí nos recomendarías utilizar el basado en peso? Tendría una pregunta para ti. ¿Qué costo tiene uno? ¿Qué costo tiene el otro? ¿Qué propósito tiene uno? ¿Qué propósito tiene el otro? Vamos a dejar el Ethereum, porque sí tenemos muchos servicios con ellos. Publicación. Perfecto. Y el de Yacel se va a contratar pues solamente lo que es el internet. Para navegación. Yo te diría algo. Maneja, y vamos a ver la estrategia para manejar, para hacer eso, en realidad. Utiliza solamente una ruta de egreso básicamente en el nuevo, en el de 80. O utiliza split over. Y llenas primero el de 100 y el de 80, perdón, y después empiezas a utilizar el de 20. Y solo dejas el de 20 para publicaciones. No va a haber ningún desgaste, ¿están de acuerdo? Porque necesito más ancho de banda, lo puedo tomar en términos de navegación. Se aplica lo mismo conmigo. Exacto, es que hay modelos que son replicables, ¿no? Hay modelos que son replicables. Pero con esta estrategia, ¿qué va a suceder? Tú los pones en esa estrategia, dejas que salga primero el de 80, luego que se consuma el de 20. El de 80 empieza a usarse, tú sigues teniendo todos tus 20 para publicación. En el momento en que por alguna razón se rebasa la utilización del de 80, empiezas a utilizar el de 20 y empieza a tener detrimento la navegación, pero hasta ese momento empiezas a afectarlo y aún así le estás cubriendo los requerimientos de exigencia que tiene el resto de los usuarios. Entonces es una buena estrategia. Ese sería un modo de hacerlo. Otro modo de hacerlo sería hacer un balanceo con peso, a sabiendas de que le entregues mucho menos peso. A final de cuentas uno diría, bueno, 8, peso 8 y peso 2. Yo diría no, peso 8, peso 1. ¿Para qué? Para que de alguna forma tú solo estés utilizando más o menos hasta el 50% del segundo enlace para navegación y estás pensando en que el 50% podría estar utilizado para publicación. Serían dos enfoques. Yo pilotearía cualquiera de los dos para empezar, porque es una decisión de ruteo y se cambia rápido. Es clic, apply, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Yo pilotearía primero, por ejemplo, el de balanceo y ver cómo lo estás ubicando, cómo está resultando. Pero la clave de esto va a estar en que en términos de navegación agrupemos las interfaces en zonas para que tengamos las mismas políticas de la interna a Internet que contiene el de 80 y el de 20. ¿Ok? Y aquí está ya específicamente lo que sería Equalpost Multipath, donde tengo desde la perspectiva de este FortiGate dos carriers
uno en la red 1, otro en la red 2, tengo una LAN específica en la 192.168 y a través de un router sobre la LAN controlo la red 10. ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan aquí, tengo 3 estáticas, dos rutas default, una montada sobre cada uno de los carriers. Tengo lo que sería mi puerto 1, que en términos generales es mi LAN, y tengo, esta es la LAN específicamente, tengo directamente conectadas la LAN y mis 2 carriers, y tengo una ruta a través de un gateway que se encuentra en el puerto 1, que sería mi LAN, y que sería la referencia estándar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué sucede aquí? Yo construyo, para hacer el equal cost multipath, estas 2 rutas tienen que tener la misma distancia y la misma prioridad. Si tienen la misma distancia y la misma prioridad, y estas, ambas dos, son las más bajas de todas las rutas, se va a balancear entre todas esas rutas. Yo podría tener 10 rutas si tengo 10 enlaces, pero solamente las rutas que tengan la más baja distancia e igual prioridad se utilizan para balancear, siendo la prioridad también la más baja. ¿Ok? Una pregunta, en la lámina anterior, en la opción, es la opción en la configuración en las configuraciones de ruteo, es donde yo voy a poner estas opciones. Y si establezco que tengo la cantidad de enlaces que yo tenga, si yo aplico cualquiera de estas, automáticamente va a ser la. Va a tratar de hacerlo. Va a tratar de hacerlo de acuerdo a lo que acabas de decir. Es correcto. Esto, ¿no? Sí. Y si no, ¿y qué pasa si no están las reglas de firewall adecuadas? No, yo creo que no va a funcionar bien, no va a empezar a. Unas sí y otras no, porque por ejemplo, si yo nada más tengo, supongamos tengo puerto 1, puerto 2, puerto 3 balanceados, y el puerto 4 es mi LAN, y nada más tengo una política de puerto 4, puerto 1, pues solo las que se tomen la decisión de ruteo por puerto 1 van a ser exitosas, los demás no, porque van a decir, por ruteo deberías de salir por acá, pero no tienes permiso, y dropeo el paquete. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado. O sea, el hecho de que haya hecho esto no pasa nada, pero tengo que tener las políticas de firewall. Si se fijan, empieza a generarse ya un modelo mental de operación y de conceptualización. Primero ruteo, luego firewall. La decisión del ruteo se toma primero. Si el firewall lo permite, ese ya es otro cuento, pero tiene que estar en concordancia. Entonces tenemos que tener reglas suficientes para que el ruteo sea coherente. Las personas de seguridad tienen que ser las mismas. No necesariamente. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Porque puede ser que a lo mejor en un caso de balanceo no necesariamente tenga las mismas características el enlace. Por ejemplo, voy a hacer muy claro. Imagínense que lo que estoy balanceando es un enlace terrestre y un enlace satelital. Y en el primer caso, definitivamente yo deseo pues, que se haga la navegación convencional, pero lo quiero balanceado, o lo quiero en redundancia, por ejemplo, o quiero balancear algunas tareas solamente. ¿Estamos de acuerdo? Son unas pocas sesiones porque ya estoy pagando el satelital y quisiera usarlo. Pero definitivamente el satelital tiene más complicaciones, no quiero que ciertos usuarios salgan, entonces yo tendría que establecer ahí un esquema diferente, no de balanceo, sino de redundancia. Y en una redundancia no necesariamente voy a permitir que pasen las mismas cosas. Voy a ejemplificar algo que nosotros hicimos un ejemplo para un cliente. Este cliente tenía su enlace principal, era un enlace de radio, después tenía un enlace ADSL muy malo y por último tenía un satelital y más aún salía por un módem telefónico digital normal y se colgaba a lo que antes se le llamaba el Prodigy. ¿Estamos de acuerdo? Esos eran sus modos de telecom y todo lo manejaba y no quería balancear, quería solamente tolerancia a fallos. Entonces cuando estaba trabajando por el enlace de radio eran las reglas corporativas, vamos a decir eso, eran las reglas de operación. Si salía por el ADSL, que era bastante malo, ya nada más salía rastreo satelital, rastreo satelital, finanzas
y algunos usuarios gérenes, nada más. Si ese también se moría, estaban muertos los demás, entraba en funciones el satelital, y por el satelital nada más salía rastreo satelital y el director general, ya no salía ni finanzas. Y si por alguna razón también esto se moría, se marcaba telefónicamente a 5 posibilidades de ciudades, una local y otras de larga distancia, para conectar vía Prodigy por un módem y ingresar el tráfico de rastreo satelital. Entonces, en términos de reglas, las políticas no eran equivalentes, pero sí explicaban el comportamiento que se deseaba tener en ese escenario específico. Pero podemos hacer todo eso. Ahora, habiendo dicho esto, si están de acuerdo, la única diferencia para establecer redundancia, aquí queda claro cómo se va a hacer igual dos multiplicado, que es igual distancia, igual prioridad. La prioridad más baja. ¿Cómo creen que se hace tolerancia a fallos? ¿Cuál sería la diferencia? En la prioridad, misma distancia, diferente prioridad. Y eso me va a permitir construir un esquema verdaderamente complejo de ruteo, donde voy a poder tener estrategias de balanceo y al mismo tiempo estrategias de tolerancia a fallos y al mismo tiempo estrategias de publicación. Y todo eso sin una sola política de ruteo. Sí, ya se vieron claro. Exacto, era a lo que me refería. Cuando vieras este capítulo, ibas a decir, debo rediseñar mi red, y estaba bien, es válido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, específicamente, como algo así como lo que comentan ellos, yo, mi sector, mis servicios institucionales van por un enlace, y tengo otros 3 enlaces. Entonces allá eso lo voy a jugar con la prioridad. No necesariamente. Porque por un enlace lo único que quieres hacer es egresar los servicios institucionales. ¿Estás de acuerdo? Ahí sí podría aplicar una política de ruteo, nada más para ese una ruta simple. Para esos destinos, una ruta estática. una ruta estática. Para esos destinos te vas por aquí. Sí tiene mayor precedencia Porque es una ruta más específica. Sí. Recuerdan la elección de la ruta. no No necesitas de política de ruta. No, claro que no. Y lo demás que haces, rutas de default, misma distancia, misma prioridad, y tienes balanceo de internet. Y hace balanceo. Sin una sola política de Y ruta. le muevo a la parte de prioridad y eso le va a ir escogiendo le voy a dar, que vaya ocupando el enlace que yo quiera, que empiece a ocupar. Por ejemplo, el enlace de cambio más es el más importante, dale prioridad 0. El infinito, dale prioridad 2. Eso si no quieres utilizarlos al mismo tiempo. Por eso, que se ocupe uno, luego que se ocupen los demás. Eso les pone la misma distancia, la misma prioridad y escoges split.